Satanás, Lucifer y el diablo. La oscura verdad detrás del mal. Durante siglos, la humanidad ha pronunciado 3 nombres con terror, con miedo, con devoción y con ignorancia. Satán, Lucifer y el diablo. 3 nombres que la mayoría cree que significa lo mismo. Pero hoy te contaré la verdad. Pero antes de continuar, sígueme para más historias así, donde la realidad supera los mitos. Satán, el acosador. La historia de Satán comienza en la Biblia hebrea. La palabra Satán proviene del hebreo Hasatán, que significa el adversario o el acusador. Era un título, no un nombre. Y aquí viene lo primero que no te dijeron en el catolicismo. Satán no era un demonio como el que imaginas. En Job 1, versículos 6 al 12, vemos a Satán presentándose ante Dios. No aparece como un monstruo, sino como un funcionario celestial, un fiscal en el tribunal de Dios. Su tarea, poner a prueba a los humanos. Un ser cuya misión era acusar, probar, tentar. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a comparar la versión más popular de la Biblia junto con otra versión que ya mencionaré. Job 1 del 6 al 12 en la versión Reina Valera de 1960. Voy solo a leer un fragmento para comparar. Ustedes pueden ponerle pausa al video, leerlo en casa o ingresar a esta página web, BibleGateway.com. Allí hay muchas versiones donde pueden hacer sus comparaciones, por si no tienen una Biblia a la mano. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. De aquí en adelante, cada vez que toque citar de nuevo la Biblia, vamos a utilizar la versión para comparar la Reina Valera, la versión más popular, con la TLA, traducción en lenguaje actual. ¿Que por qué escogí esa? Por esto que les estaré mostrando acá. El mismo texto en esta versión. El día en el que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios. Llegó también el ángel acusador. No es ese enemigo absoluto que tanto habíamos imaginado, sino un siervo más del mismo Dios. Leamos entonces Zacarías 3, del 1 al 2. Acá aparece otra vez como un fiscal, acusando al sumo sacerdote Josué. Reina Valera 1960. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿Qué no es este un tizón arrebatado del incendio? Leamos el mismo versículo en la versión TLA. En otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en su sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha liberado del castigo. Satán en sus orígenes no gobernaba ningún infierno. Era simplemente el que señalaba tus pecados, el acusador. O sea, más que el rey de las tinieblas, era el equivalente celestial de ese vecino chismoso que le cuenta a todos lo que haces. Lucifer, el portador de luz, la estrella de la mañana. Ahora hablemos de Lucifer. El pasaje más citado está en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El texto en hebreo usaba la palabra Helel ben Sahar, que significa lucero de la mañana. Pero atención, Isaías no estaba hablando de un ángel, hablaba del rey de Babilonia, una metáfora para su caída, pero no un ángel. Leamos el mismo pasaje en la versión TLA. Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto, te creías un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Un título poético para un rey de Babilonia. Siglos después, San Jerónimo, con su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata, tradujo Helel como Lucifer, palabra que en latín significa portador de luz o estrella de la mañana. Acá están viendo el pasaje. Y es aquí donde empieza la confusión. La tradición cristiana terminó mezclando esa metáfora con la idea de un ángel rebelde. Y de repente, Lucifer ya no era un humano, sino un ángel caído por excelencia.
Dato curioso y lo más irónico. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:16, Jesús mismo dice: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sí, Jesús también se llamó a sí mismo Lucifer. Claro, los predicadores no suelen mencionarlo en el sermón de los domingos. Entonces, el mismo título, el mismo símbolo. ¿Quién es entonces el verdadero Lucifer? ¿Un rey condenado? ¿Un ángel rebelde? ¿O el mismo Cristo? Y sí, anticipándome al que seguro ya está escribiendo en los comentarios: pero en la Biblia dice que Lucifer es un ángel caído. Lo que pasa es que esa interpretación viene de la traducción al latín, no del texto original hebreo. Lucifer y Helel no eran lo mismo, aunque con los siglos se fundieron en un solo mito. Por cierto, si te gustaría que hablara de un tema en particular, no dudes en dejármelo saber en los comentarios. El diablo, el calumniador, el enemigo del bien. El diablo es diferente. La palabra viene del griego diabolos, que significa el que divide, el calumniador. En el Nuevo Testamento, ejemplo, Mateo 4:1, el diablo aparece como el tentador de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en la versión TLA, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Pero su imagen monstruosa, esa con cuernos, cola y tridente, no viene de la Biblia. Viene del reciclaje de otros dioses. De los griegos toman la forma del dios Pan, mitad hombre y mitad cabra, un fauno. Como este, sí, como el que aparece en la película Narnia. A que este no se ve tan demoníaco. O quizás sí. De Mesopotamia, demonios como Pazuzu, señor de la peste, y de religiones rivales, cuyos rituales y dioses fueron demonizados. Y así, con el tiempo, el diablo se convirtió en una especie de Frankenstein cultural, un monstruo armado con pedazos de todos los miedos humanos. Y lo aceptamos, como si siempre hubiese existido así. De esa manera, el diablo se fue consolidando como la gran figura del enemigo del bien, un ser inventado para culparlo de nuestros propios pecados. Demonios reales en la Biblia. Pero, ¿existían demonios reales en la Biblia? Sí, aunque pocos. Belcebú, inspirado en Baal-Zebub, el dios de los filisteos. Aparece en Segunda de Reyes 1, del 2 al 3. Azazel, a quien se le ofrecía el chivo expiatorio que era enviado a él al desierto. Que por cierto, de este personaje creo que nace la figura del chivo negro como algo demoníaco. Lo encontramos en Levíticos 16, 8 al 10. Abaddon o Apolión es el ángel del abismo en el Apocalipsis. Y lo encontramos en Apocalipsis 9, 11. Y unos pocos más. Para los que seguro están pensando, y el pocotón de demonios con nombres y apellidos, el resto vinieron después, de textos apócrifos, del Talmud o de leyendas. Por ejemplo, Lilith, que aparece en las tradiciones judías, además de libros prohibidos, del folclore, del miedo humano. Y admitámoslo, la creatividad humana. La Biblia nunca nombró a cientos de demonios. Los inventamos nosotros. Y eso quizás es lo más aterrador. Entonces, ¿qué aprendimos? Satán era el acusador, no el rey del mal. Lucifer fue un error de traducción. Fue primero un título poético, no un nombre propio de un ángel caído. El diablo, una construcción cultural que mezcló mitologías, religiones y miedos. Entonces, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Un ángel caído? ¿Un acusador divino? ¿O simplemente una creación de nuestra imaginación colectiva? Miren, yo creo que quizás lo más aterrador no es un ser con cuernos, sino cómo los humanos inventamos demonios para explicar el mal que nosotros mismos hacemos. Si te sorprendió lo que acabas de escuchar, sígueme, porque apenas estamos arañando la superficie de los mitos más grandes de la historia.